Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos con Graciela Garza de Treviño, que es la fundadora de Mujeres por un Mundo Mejor, que es una asociación que se encarga de tratar a las mujeres que sufren de violencia en su casa y en su hogar. Muchas gracias por su tiempo y por estar Muchas gracias a ustedes. Lo que hacen es muy valioso para toda la comunidad, la sociedad, porque en la medida que se conozca el problema y que se analice y se estudie, va a ir desapareciendo. Ok, pues vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cuál es la edad más común en las mujeres que asisten a su asociación, a su organización? Es muy variable. Mira, las que asisten, podemos decir que desde los 20 años hasta los 70, pero la mayoría sería entre los 30 y 60. Okay. La verdad es que la violencia en la sociedad, la violencia contra las mujeres, se da contra mujeres y niñas en toda la sociedad. Desde que son niñas a veces sufren de violencia en su casa, ¿verdad? Y cuando crecen reciben la violencia del novio y después cuando se casan del esposo. Está en todas las edades, desgraciadamente. Ok, y pues a nivel socioeconómico, ¿hay alguno en el que más se presenta la violencia doméstica? No, en realidad está en todos los niveles económicos. Claro que según viven las personas, viven en una situación diferente, pero la violencia es la misma en todos los niveles. Cuando abrimos la oficina nosotros, esperábamos que llegaran señoras de las colonias más pobres, ¿no? Las colonias marginadas. Nos sorprendimos porque nos llegaron de todas las colonias, incluso de colonias residenciales, que creemos que todo el mundo está viviendo bien. Se da en todos los niveles socioeconómicos. Parecería que se da más en la gente pobre porque ellas son estas mujeres que sufren en este nivel, van al Ministerio Público o van a la Procuraduría o van a la Comandancia. Y ya en un nivel económico más alto, las mujeres se dirigen más bien a un psicólogo o psicóloga, a su médico, al sacerdote, no lo hacen público. Pero la verdad es que está igual en esos niveles. Okay. ¿Qué tan ligado está el maltrato a sustancias adictivas, o sea, como droga, alcohol y todas esas? El maltrato se da cuando el hombre es violento. Hay hombres violentos que no toman ni se drogan. Sin embargo, cuando el hombre violento se droga o toma mucho alcohol, se va a agravar el problema. Los golpes son más fuertes, las consecuencias son a veces terribles, ¿no? Pero las drogas y el alcohol no son la causa de la violencia. Ellos lo pueden usar después como pretexto de que es que porque estaba tomado, no supe, pero la verdad es que no es por eso, es la violencia que trae. Okay. ¿Cuál es la ayuda que más frecuentemente piden las mujeres al llegar a Mujeres por un Mundo Mejor? Por ejemplo, dejar a su esposo, o que su esposo cambie, o qué es lo que más piden. En nuestra oficina nunca les decimos nosotros qué va a hacer. Lo que hacemos es escucharla, pero escucharla verdaderamente con mucha comprensión, sin juzgar, sin criticar y sin dar consejos. Okay. La mujer llega, te cuenta su historia, le damos confianza y le explicamos de antemano lo que vamos a platicar aquí tú y yo, aquí se queda. No, es totalmente confidencial. Entonces la mujer, una vez que comienza a hablar, después no la puedes parar, ¿no? Puede necesitar 1 hora o más para contar toda su historia. Y ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es la ayuda que, sí, lo que más quieren? Sí, muchas mujeres dicen, ya que exponen su historia, te dicen, dígame qué hago. Y no, si yo le digo, yo estoy oyendo y pensando, pues está muy claro lo que debe hacer esta señora. Sin embargo, no le digo, porque necesita ella tomar la decisión.
para que sea efectivo. Necesita darse tiempo. Entonces, cuando ella me dice, dígame qué hago, yo le digo, pues vamos viendo qué opciones tienes. Vamos viendo qué es lo que puedes hacer. Y entonces ella sola empieza a pensar, pues me puedo ir con mi mamá a Sinaloa o a Sonora, donde vive su familia. Ajá, ¿y qué más? Está viendo, ¿verdad? Puedo hablar con él y pedirle que vayamos con un psicólogo los dos, en fin, con un consejero, ¿no? Y nosotros escuchando, pero nosotros no damos soluciones. Okay. La ayuda que damos es el acompañamiento y el oído comprensivo, el oírla con una empatía total, al grado de que yo la estoy escuchando y en la medida que me identifico con ella y que veo su problema y lo siento yo, si logro ponerme en sus zapatos, digamos, entiendo muy bien por qué está allí, por qué no puede salir de allí. Ok, en base a su experiencia, ¿qué tipo de maltrato es el que más se da aquí en Mexicali? En Mexicali, en todo México y en todo el mundo es igual. Unos cuantos países más avanzados tienen menos violencia. Países donde todas las mujeres han recibido educación en el hogar y en la universidad, que su educación es avanzada también, ahí se ve menos violencia. Pero desgraciadamente está en todo el mundo porque está en la cultura. No puedo decir yo que hay un tipo de violencia que se da más, pero hay una encuesta muy valiosa, muy confiable, que hizo el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía e Historia, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, en el año 2006, si no me equivoco. Y en toda la República hicieron la investigación con la prueba de encuestas y demás, y ellos determinaron que en México tenía la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia en el hogar, la que llamamos violencia doméstica, era arriba del 40%. En Mexicali se ha comprobado que la violencia en los hogares está en más del 40%. Yo en lo personal, cuando he estado en una secundaria y pido a los muchachos que si han visto violencia en su hogar, levanten la mano, la mitad levanta la mano, hombres y mujeres. Y muchas no se atreven a levantarlo, yo sé, por vergüenza. En otras escuelas lo que hacen es levantar la mano sin que vean los demás. Entonces está muy comprobado que por lo menos un 40% está sufriendo. Ok. Entonces no hay un tipo que usted crea que sea más. La violencia, perdón, esta encuesta que cité del INEGI y su Instituto Nacional de las Mujeres le llamaron ENDIRE, encuesta de las relaciones en el hogar. Y ya dije que más del 40% habían sufrido violencia física, me faltó aclarar. Sin embargo, en todos los casos hay violencia emocional o psicológica que daña mucho. Se les preguntó a las mujeres si habían sufrido violencia psicológica, entonces el número se fue a 90%. Sí, es muy alto. No llegan siempre a lo físico, sin embargo, puede estar sufriendo por años una violencia psicológico que está dañando su autoestima, está dañando el que se valore a sí misma, que se reconozca como una persona valiosa, que defienda sus derechos y se va anulando, se va haciendo cada vez menos, desgraciadamente, pero como él no le pega, piensa que no está sufriendo violencia. Okay. ¿Cuáles son las características o factores más comunes en el maltratador? Lo más común es que sea un hombre muy aferrado a su rol de género.
según la cultura en la que vivimos, vivimos en una cultura patriarcal, en que los hombres tienen muchos privilegios, los hombres los vemos en los puestos públicos, en los puestos de importancia en la industria, en la empresa, en la economía, etcétera. Apenas empieza la mujer ya a entrar a estos ámbitos, a estos terrenos. Entonces el típico agresor está aferrado al rol tradicional, se guía muchas veces por el ejemplo que tuvo en su casa. Desgraciadamente, en un hogar en que hay violencia familiar, los niños varones es más probable que sean agresores cuando tienen una pareja. Y las niñas, mujeres que viven en un hogar donde hay violencia familiar, es más probable que sean víctimas de los agresores, porque son más sumisas. Sí. Ok, ¿y por qué cree usted que el agresor piensa que usar la violencia es la manera de tener el dominio en el hogar? Por lo mismo que decía, porque hay una cultura que todavía está en la cabeza de la mayoría de las personas, hombres y mujeres, que dicen el hombre debe mandar en su casa. Y eso se ha creído por siglos. Lo vieron en sus padres, lo vieron en sus abuelos, en los tíos, en los vecinos. Entonces se casa el joven muy enamorado, pensando, a mí me toca proteger a mi esposa, pero me toca que ella obedezca también. Y entonces cuando ella no obedece, es cuando desata la furia. Puede, como te digo, hacerlo solo de manera psicológica, usando palabras groseras y insultos, haciéndola sentir mal. Pero si no entiende, no, pues es que ella no entiende, entonces tengo que pegar para que entienda. Y esto desgraciadamente va en aumento en un matrimonio, en una pareja. No sé, si nadie viene a pararlo, esto va a seguir. Okay. ¿Y cuáles son las características más comunes en la víctima, o sea, en la mujer? Exactamente, en la mujer también está aferrada al rol tradicional. Ella también cree que el hombre tiene derecho, es que yo no le hice caso, yo me merezco que me pegue, porque no obedecí. Cuando él quería tener relaciones sexuales, yo me negué, y la esposa no debe negarse nunca, según estos patrones culturales. Y eso es muy frecuente, desgraciadamente. Te puedo contar una mujer que entrevisté, que sufría mucho, esperó muchos años para buscar ayuda. ¿Y cuántos años tienes casada? 29. ¿Y a qué horas empezó la violencia? Me dice, pues desde el noviazgo. Bueno, ¿y por qué te pega? Pero yo tengo la culpa, me dijo. Yo tengo la culpa que me pega. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no hago las cosas como a él le gusta. Fíjate la idea que traemos, que debo hacer las cosas como a él le gustan. Te digo, es una herencia cultural muy fuerte de lo que en México llamamos machismo. Y ese machismo los hombres lo traen, la mayoría, y las mujeres lo traemos también. Al educar a los hijos, los educamos dentro de esa cultura, ese patrón machista de que el hombre debe, tú no te dejes, te pegaron en la escuela, devuélvesela. Y tú no dejes que ella, se va a casar el muchacho y los tíos y los amigos y todos, no te dejes, desde el principio enséñale quién trae los pantalones. Y a la mujer al contrario, la mamá le dice, él es tu esposo y él sabe, tú debes obedecerlo y lo que él ordena es por el bien de todos. ¿Cuál cree usted que sea la principal causa por la que se da la violencia doméstica? Creo que es igual que ya dije, por la cultura en que vivimos. Y cambiar la cultura parece imposible.
es de cientos de años, por no decir miles. Pero sí, desde la conquista y antes de la conquista ya se daban los patrones culturales en que se supone que el hombre se le pone en un lugar superior y la mujer en un lugar inferior, pero no hay razón para eso. Llegaron los conquistadores y traían la cultura de España, que también era machista, le podemos llamar, o era patriarcal. El hombre de la casa es el padre, es el que manda a todos y todos obedecen. Ahí no hay democracia en la familia. Entonces viene de muy atrás y parece que es muy difícil cambiarlo, pero la única manera de lograr es que cada una de nosotras, al hacer conciencia de lo que significa este problema, damos ejemplo en nuestra casa de lo que es una mujer que se valora a sí misma, que se respeta y que no permite que el hombre le hable como si yo no soy otra de los niños, a mí no me hables como otra niña, y sin violencia, establecer una comunicación con el compañero lo más posible. Y cuando no es posible, muchas veces estas mujeres que vienen con nosotras, pues a veces la única salida es separarse, desgraciadamente, pero siempre que los hijos y las hijas vean en su madre el ejemplo y en su padre también un hombre que respeta a su mujer, que la toma en cuenta, le pregunta, ¿qué opinas? Voy a hacer esto, ¿tú qué opinas? Los niños según la edad también pueden opinar a dónde vamos a ir de vacaciones, qué queremos hacer el domingo. Esa es una familia más democrática y más amorosa. ¿Cree usted que la sociedad está lo suficientemente consciente de esto, de este problema? No, desgraciadamente, como dije antes, la mayoría están aferrados a su rol de género. Si soy mujer, tengo que estar callada cuando mi esposo habla. Si soy mujer, hasta me tengo que sentar de esta manera, no puedo gritar, yo no digo malas palabras. Está cambiando nuestra cultura muy lentamente y a veces, desgraciadamente, lo primero que cambia es lo malo. Ya, como soy igual, estoy en la universidad con compañeros hombres, yo también digo malas palabras. Desgraciadamente a veces eso es lo que copiamos, pero sí se tiene que dar el cambio. En mi juventud, la mujer que iba a la universidad era la excepción. Fulanita se fue a la universidad, pero eran pocas, ¿no? Todavía cuando mis hijos fueron a la universidad, una de mis hijas quiso estudiar ingeniería. En su salón eran más de 20 alumnos, pero solo eran 4 mujeres. Y la generación anterior, solo una mujer estaba en ingeniería. Entonces, ya que entran a la universidad, muchas muchachas se van por las carreras tradicionalmente femeninas. O son maestras en una normal superior, o son educadoras, ya, si acaso, administración de empresas, pero no se meten a aunque tienen la misma capacidad y la misma inteligencia para los estudios, escogen carreras así. Pues creo que más o menos lo dijo hace rato. En base a su experiencia, ¿cuántas mujeres en promedio son maltratadas en Mexicali, como el porcentaje? Sí, está comprobado que más del 40% de los hogares viven violencia familiar. En Mujeres por un Mundo Mejor, ¿qué procesos siguen estas mujeres que vienen a pedir ayuda? Sí, les hacemos, como ya mencioné, una entrevista personal. Tenemos en la oficina cubículos adecuados para que se haga en secreto, que se sienta la persona segura y que solo habla con la que la entrevista, la orientadora,
de su situación, ¿no? Y voy a repetir, nosotros no les decimos que hagan, pero una vez que cuando ella se siente escuchada, se siente comprendida, va a decir, ya sé lo que quiero. Quiero hablar con él para ver si me entiende. Ahí la apoyamos. Quiero separarme, no, es imposible seguir con él, la apoyamos. Algunas mujeres llegan diciendo, vengo porque quiero divorciarme y me dijeron que aquí me ayudan para que no me cueste mucho o para no pagar nada. Y le decimos, no, nosotros no te podemos ayudar en un divorcio antes de que hagas un camino, digamos. Después de esta primera entrevista, a la mayoría la vamos a invitar al grupo de apoyo. Este grupo de apoyo es un grupo que se reúne de mujeres que pueden ser desde 2 o 3 hasta 10 o 12. No conviene que sea más grande. Y en este grupo, cada una platicando su experiencia, va descubriendo el camino. Es muy, muy difícil de creer, pero nosotros que estamos ahí por años, sabemos que se logra. Si la mujer viene al grupo de apoyo y logra estar por lo menos 2 meses, 8 semanas, o 10 o 12, va a salir de la violencia, va a encontrar la manera. Y muchas de estas mujeres no se divorcian, pero ya no viven la violencia, ya no toleran que se les golpeen ni que se les insulte. Y te decía, dan ejemplo a sus hijos. Entonces, el grupo de apoyo es el que logra sacarlas. Ahora, si vienen 2 veces y dicen, ya sé lo que quiero y ya me voy, desde luego no le va a funcionar. Tiene que ser, tardó muchos años en llegar donde está, entonces necesita unas semanas o meses para lograr una recuperación completa, total. Entonces, en promedio tarda como de 8 a 12 semanas el proceso de recuperación. Por lo menos, sí. Luego hay mujeres que se quedan 1 año, 2 años, y la orientadora dice, esta señora ya no tiene el problema, pero sigue viniendo. Entonces nos damos cuenta que se despierta en ellas un deseo de crecer más. Estas mujeres que sufren violencia, ven su desarrollo suspendido, frenado, porque por estar con el temor de la violencia, de los golpes, no piensan en otra cosa y están procurando cómo hacer todo muy bien para que no estalle el hombre. Y por más que tratan, yo dejé aquí mis zapatos y tú los pusiste acá, y ya con eso tiene para golpearla. Y digo, entonces su desarrollo se ve interrumpido. Y una vez que solucionan, siguen viniendo, porque ahí reciben algo que les habla de lo que pueden lograr. Entonces un día decidimos abrir un grupo de crecimiento personal. Y para las mujeres que ya solucionaron su situación de violencia, pero tienen interés en algo más, ofrecemos el grupo de crecimiento personal. Y no somos las únicas. En eso sí, en la universidad en Ciencias Humanas se está llevando un programa de educación para adultos que es muy completo, pero ellas están buscando eso, algo más. Ahora quiero conocerme más y quiero ver qué más puedo lograr. Algunas deciden estudiar incluso o tomar clases de alguna materia que les interese. Es muy satisfactorio verlas cómo van creciendo una vez que logran erradicar la violencia.
Y ok, entonces de esa manera se reintegran como que ya una vida más normal. Sí, también empiezan estas mujeres a hacer mucho bien a su alrededor. Tenemos un lema que dice, cuando una mujer se supera, se superan todos a su alrededor. Y esto es cierto, una mujer que los hijos ven, mira, mi mamá ahora ya está haciendo cosas, les ayuda mucho a los hijos, al esposo si es comprensivo y está ahí con ella. Y luego fuera de su casa también. A veces se unen a un grupo que está apoyando ancianos o que está apoyando niños enfermos. Dan mucho de sí mismas también a toda la comunidad. Y por último, ¿qué aconsejaría hacer para crear conciencia en la sociedad sobre este problema del maltrato doméstico? Pues lo principal es lo que ustedes están haciendo y yo las felicito, que es informarse para aprender y conocer y luego difundirlo. Entre más difusión en los medios masivos, por ejemplo, que se dé difusión en la prensa, en la radio, en la televisión. Nosotros tenemos un programa mensual, una vez al mes, en el Canal 3 estamos hablando de esta problemática. Y procuramos siempre buscar esos medios para hacer mucha difusión. Incluso nos interesa mucho, nos interesa también que hagan conciencia los jóvenes de que desde el noviazgo ya están en peligro de caer en la situación de violencia, ellas de convertirse en víctimas y los muchachos de convertirse en agresores. Y ninguno de los dos quiere eso, pero a veces no se dan cuenta. Yolanda Martínez Palomar. Ahorita le hablo que me deje su teléfono. Ok, pues muchas gracias por habernos dado el tiempo y por habernos puesto todas esas preguntas. Gracias a ustedes, y les deseo mucho éxito. Okay.